En un rincón olvidado del mundo, donde las noches se envuelven en un silencio tan denso como el aire cargado de desesperanza, Santiago despertó. Era apenas un niño de 10 años, pero su mirada reflejaba una madurez que no correspondía a su edad. Su hermana menor, Isabela, dormía profundamente en el camastro de paja, ajena al peso que su hermano llevaba sobre los hombros. La ausencia de su madre, quien había desaparecido sin dejar rastro meses atrás, llenaba cada rincón de la humilde casa de barro y techo de zinc. Santiago sabía que no había tiempo para lamentarse. La supervivencia de Isabela dependía completamente de él. Esa responsabilidad lo había transformado en un adulto prematuro, dispuesto a sacrificarlo todo para protegerla. La panadería del pueblo era su refugio diario, aunque más parecía una prisión de trabajo. Allí pasaba horas barriendo pisos cubiertos de harina y cargando sacos pesados que parecían aplastar su pequeño cuerpo. Todo esto por unos cuantos trozos de pan, duro, que guardaba como si fueran oro. Santiago nunca comía frente a Isabela. Prefería mentirle con una sonrisa y decirle que ya había comido. Mientras ella mordía el pan con alegría infantil, él bebía agua para calmar el vacío en su estómago o mascaba hojas amargas arrancadas del camino. Cada día era una batalla silenciosa contra la pobreza y el hambre, pero Santiago se negaba a rendirse. Los días se sucedían como una interminable repetición de sacrificios. Santiago se levantaba antes de que el sol asomara en el horizonte y caminaba descalzo hacia la panadería, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Su cuerpo, cada vez más delgado, parecía una sombra de lo que había sido meses atrás. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. En las tardes, regresaba con las manos llenas de pequeñas migajas de pan, pero también con heridas que se acumulaban en sus dedos y en su alma. Isabela lo esperaba siempre con una sonrisa inocente, ajena al esfuerzo titánico que su hermano hacía para mantenerla alimentada. Esa sonrisa era el único consuelo que Santiago tenía. Era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo intenso y el aire olía a tierra seca, Santiago sintió que sus piernas flaqueaban. Había caminado más de lo habitual para recoger un encargo especial en la panadería, pero su cuerpo no pudo soportarlo más. Con cada paso, la debilidad se apoderaba de él hasta que finalmente cayó al suelo polvoriento. El trozo de pan que llevaba rodó lejos de sus manos mientras su visión se oscurecía lentamente. En ese momento Santiago no pensó en sí mismo. Solo podía imaginar el rostro de Isabela esperando por él en casa. Ese pensamiento lo llenó de una mezcla de desesperación y tristeza antes de perder completamente el conocimiento. Cuando Santiago abrió los ojos, ya no estaba en el camino polvoriento. Se encontraba en un lugar que parecía sacado de un sueño. Un prado verde y extenso, bañado por una luz suave que no provenía de ningún sol visible. El aire era fresco, y una paz indescriptible lo envolvía. Frente a él apareció una figura celestial, de rostro sereno y ojos llenos de compasión. Santiago sintió que todo el peso de su cuerpo desaparecía, como si el sufrimiento que había cargado durante tanto tiempo se hubiera desvanecido en un instante. La figura habló con una voz cálida y profunda, diciéndole que había llegado el momento de descansar, que su lucha había terminado y que ahora podía encontrar la paz que tanto merecía. Por un breve instante, Santiago sintió alivio. Era como si el dolor, el hambre y la fatiga hubieran sido borrados de su existencia. Pero entonces, un pensamiento atravesó su mente como un rayo. Isabela. Su hermana pequeña seguía en la casita humilde, sola y desprotegida. La idea de dejarla atrás lo llenó de un dolor más profundo que cualquier hambre o cansancio que hubiera sentido antes. Con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas frente a la figura celestial y suplicó con todas sus fuerzas: «Por favor, déjame volver. Mi hermana me necesita. No puedo dejarla sola». Su voz temblaba con una mezcla de desesperación y amor incondicional. Un amor tan puro que parecía resonar en todo aquel lugar. La figura celestial lo observó en silencio, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Santiago continuaba llorando, con el corazón desgarrado por la idea de abandonar a Isabela. «Ella es todo lo que tengo, y yo soy todo lo que ella tiene», dijo entre sollozos, mientras su pequeño cuerpo temblaba. En ese momento, algo cambió en el aire. La figura divina pareció conmovida por la intensidad del amor del niño. Con una voz llena de ternura, le respondió:
Tu sacrificio y tu devoción han tocado mi corazón. Regresarás, pero no volverás igual. Santiago sintió una mezcla de esperanza y gratitud al escuchar esas palabras, aunque no entendía completamente lo que significaban. Cuando la figura extendió sus manos, apareció un jarro de barro simple, sin adornos ni brillo. Este jarro nunca se vaciará, explicó la figura celestial. Dentro de él encontrarás pan fresco y pescado suficiente para alimentar a ti, a tu hermana y a todos aquellos que necesiten ayuda. Santiago tomó el jarro con cuidado, sintiendo su peso cálido en las manos. Antes de que pudiera decir algo más, la luz del prado comenzó a desvanecerse y el paisaje celestial desapareció lentamente. Santiago cerró los ojos por un momento y cuando los abrió nuevamente, estaba de vuelta en el camino, polvoriento donde había caído. El jarro milagroso descansaba a su lado, como prueba de que todo lo ocurrido había sido real. Santiago se levantó lentamente, sintiendo una nueva energía en su cuerpo, como si el milagro hubiera renovado sus fuerzas. Con el jarro en las manos, caminó de regreso a casa mientras la noche comenzaba a caer. Al llegar, vio a Isabela dormida en el camastro de paja, con su pequeño rostro iluminado por la tenue luz de una vela. Santiago se acercó con cuidado y destapó el jarro por primera vez. Lo que vio lo dejó sin palabras. Pan caliente y pescado fresco llenaban el interior, como si acabaran de ser preparados. Su corazón se llenó de gratitud y lágrimas rodaron por sus mejillas. Sin perder tiempo, tomó un plato y sirvió una porción para Isabela, despertándola suavemente para que comiera. La niña abrió los ojos con sorpresa y alegría al ver la comida frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, ambos comieron hasta sentirse saciados. Santiago no tuvo que mentir ni fingir que ya había comido. Esta vez, él también disfrutó del alimento junto a su hermana. La pequeña casita de barro parecía menos fría esa noche, como si el milagro hubiera traído consigo una calidez especial. Isabela sonrió mientras mordía el pan y le dijo a Santiago: «Sabía que encontrarías la manera». Esas palabras llenaron su corazón de esperanza y reafirmaron su propósito. El jarro no solo era un regalo divino, era un símbolo de que los sacrificios de Santiago habían sido reconocidos y recompensados. En los días que siguieron, Santiago comenzó a entender la verdadera magnitud del milagro que había recibido. Cada vez que destapaba el jarro, encontraba pan y pescado frescos, sin importar cuánto hubiera tomado antes. Al principio, solo compartía la comida con Isabela, asegurándose de que nunca más pasara hambre. Pero pronto se dio cuenta de que el jarro podía hacer mucho más. En el pueblo, había otras familias que también sufrían por la pobreza y la falta de alimento. Santiago decidió que no podía guardar ese regalo solo para él y su hermana. Debía compartirlo con quienes más lo necesitaban. Así, cada tarde, se dirigía a las casas vecinas con el jarro en las manos y ofrecía comida a los niños y adultos que vivían en condiciones similares a las suyas. La noticia del jarro milagroso se extendió rápidamente por el pueblo. Las personas comenzaron a acercarse a la humilde casa de Santiago, buscando alimento y esperanza. Aunque al principio sintió miedo de no poder ayudar a todos, el jarro nunca se vaciaba, sin importar cuántas porciones sirviera. La pequeña casa de barro se convirtió en un refugio para los hambrientos y desesperados. Santiago organizó filas para distribuir la comida y siempre se aseguraba de que Isabela estuviera cerca de él, ayudándolo con una sonrisa radiante en su rostro. El milagro no solo alimentaba cuerpos, también alimentaba corazones. Las personas comenzaban a recuperar la fe y la esperanza gracias al sacrificio y generosidad del joven. A medida que pasaban las semanas, la vida en el pueblo comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Las personas que antes caminaban con la cabeza baja y los hombros encorvados, ahora lo hacían con una chispa de esperanza en sus ojos. Santiago se había convertido, sin darse cuenta, en una figura central para la comunidad. Aunque seguía siendo un niño, su valentía y generosidad inspiraban a todos a su alrededor. Incluso aquellos que no necesitaban comida del jarro, milagroso venían a su casa, atraídos por la calidez que emanaba de ese lugar. Era como si la pequeña casita de barro hubiera dejado de ser solo un refugio para Santiago e Isabela y se hubiera transformado en el corazón del pueblo. Sin embargo, Santiago nunca olvidó el propósito original del milagro.
proteger a Isabela. Cada noche, después de que el último visitante se marchaba, él se aseguraba de que su hermana estuviera bien alimentada y cómoda antes de acostarse. A veces, mientras la veía dormir, pensaba en todo lo que habían pasado juntos y en cómo había cambiado su vida desde aquel día en el Prado Celestial. Aunque todavía enfrentaban desafíos, ya no sentía el peso abrumador de la desesperanza. Ahora tenía algo más fuerte que lo sostenía: la certeza de que no estaban solos y de que su sacrificio había valido la pena. A medida que pasaban las semanas, la vida en el pueblo comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Las personas que antes caminaban con la cabeza baja y los hombros encorvados ahora lo hacían con una chispa de esperanza en sus ojos. Santiago se había convertido, sin darse cuenta, en una figura central para la comunidad. Aunque seguía siendo un niño, su valentía y generosidad inspiraban a todos a su alrededor. Incluso aquellos que no necesitaban comida del jarro milagroso venían a su casa, atraídos por la calidez que emanaba de ese lugar. Era como si la pequeña casita de barro hubiera dejado de ser solo un refugio para Santiago e Isabela, y se hubiera transformado en el corazón del pueblo. Sin embargo, Santiago nunca olvidó el propósito original del milagro: proteger a Isabela. Cada noche, después de que el último visitante se marchaba, él se aseguraba de que su hermana estuviera bien alimentada y cómoda antes de acostarse. A veces, mientras la veía dormir, pensaba en todo lo que habían pasado juntos y en cómo había cambiado su vida desde aquel día en el Prado Celestial. Aunque todavía enfrentaban desafíos, ya no sentía el peso abrumador de la desesperanza. Ahora tenía algo más fuerte que lo sostenía: la certeza de que no estaban solos y de que su sacrificio había valido la pena. Con el paso del tiempo, el jarro milagroso no solo alimentó a las personas del pueblo, sino que también las unió de maneras inesperadas. Los vecinos comenzaron a colaborar entre sí, compartiendo lo poco que tenían y ayudándose mutuamente en sus necesidades. Inspirados por la generosidad de Santiago, algunos ofrecían ropa, otros reparaban techos o cuidaban a los niños mientras sus padres trabajaban. La pequeña comunidad, que antes parecía condenada al olvido y la miseria, empezó a florecer. Santiago observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud, sintiendo que el milagro no estaba solo en el jarro, sino en la transformación que había provocado en las personas. Un día, mientras distribuía comida como de costumbre, una anciana del pueblo se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Eres un ángel enviado por Dios», le vi, dijo mientras sostenía sus manos con fuerza. Santiago, sorprendido y un poco avergonzado, negó con la cabeza. «No soy un ángel», respondió con humildad. «Solo hago lo que creo que es correcto». Pero las palabras de la anciana resonaron en su corazón. Aunque no se consideraba especial, entendía que su esfuerzo y sacrificio habían encendido una chispa de esperanza en un lugar donde antes solo había oscuridad. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, sintió una profunda conexión con algo más grande que él mismo. Una mañana, mientras el pueblo despertaba bajo un cielo despejado, Santiago decidió hacer algo especial. Con la ayuda de algunos vecinos, organizó una gran comida comunitaria en el patio de su casa. El jarro milagroso fue colocado en el centro de la mesa, y desde allí sirvió pan y pescado para todos los que llegaban. Las risas y las conversaciones llenaron el aire. Era como si el pueblo hubiera recuperado una parte de sí mismo que había estado perdida durante 30 años. Isabela corría entre las mesas, ayudando a servir con una energía contagiosa, mientras Santiago observaba todo con una mezcla de orgullo y felicidad. Por primera vez, sintió que su sacrificio había dado frutos más allá de lo que podría haber imaginado. Al final del día, cuando los últimos invitados se marcharon y el sol comenzó a ocultarse, Santiago se sentó junto al jarro milagroso y reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde aquel día en el Prado Celestial. Aunque todavía enfrentaban desafíos, ya no se sentía solo ni abrumado por la responsabilidad. Había aprendido que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la bondad podían transformar vidas. Miró a Isabela, que dormía profundamente en su camastro, y sonrió. «Mamá estaría orgullosa», pensó para sí mismo. Cerró los ojos con la certeza de que, aunque el futuro era incierto,
siempre tendría fuerzas para enfrentarlo mientras estuviera al lado de su hermana. Con el tiempo, la historia del jarro milagroso y la generosidad de Santiago llegó más allá de los límites del pueblo. Personas de aldeas vecinas comenzaron a visitar la pequeña casa de barro, atraídas por los rumores de un niño que compartía comida sin pedir nada a cambio. Santiago nunca rechazó a nadie. Cada nuevo rostro era recibido con una sonrisa y un plato lleno. Aunque la casa se llenaba cada vez más, el jarro seguía proporcionando alimento sin detenerse. Isabela, ahora un poco mayor, ayudaba a su hermano con entusiasmo, convirtiéndose en su compañera inseparable en esta misión de amor y esperanza. La conexión entre los dos era tan fuerte que parecía irradiar una energía especial, inspirando a todos los que los rodeaban. En uno de esos días, mientras Santiago servía comida a una familia recién llegada, un hombre se acercó a él con una expresión seria pero amable. ¿Sabes que lo que estás haciendo aquí está cambiando vidas?, le dijo mientras sostenía un plato lleno de pan y pescado. Santiago asintió tímidamente, sin saber qué responder. «Pero también estás enseñando algo más importante», continuó el hombre. «Estás mostrando que incluso en la pobreza hay riqueza en el corazón humano». Esas palabras resonaron profundamente en Santiago, quien nunca había pensado en su labor como algo tan trascendental. Para él, solo estaba haciendo lo que sentía que debía hacer: cuidar de su hermana y ayudar a quienes lo necesitaban. Con el tiempo, la historia del jarro milagroso y la generosidad de Santiago llegó más allá de los límites del pueblo. Personas de aldeas vecinas comenzaron a visitar la pequeña casa de barro, atraídas por los rumores de un niño que compartía comida sin pedir nada a cambio. Santiago nunca rechazó a nadie. Cada nuevo rostro era recibido con una sonrisa y un plato lleno. Aunque la casa se llenaba cada vez más, el jarro seguía proporcionando alimento sin detenerse. Isabela, ahora un poco mayor, ayudaba a su hermano con entusiasmo, convirtiéndose en su compañera inseparable en esta misión de amor y esperanza. La conexión entre los dos era tan fuerte que parecía irradiar una energía especial, inspirando a todos los que los rodeaban. En uno de esos días, mientras Santiago servía comida a una familia recién llegada, un hombre se acercó a él con una expresión seria pero amable. ¿Sabes que lo que estás haciendo aquí está cambiando vidas?, le dijo mientras sostenía un plato lleno de pan y pescado. Santiago asintió tímidamente, sin saber qué responder. «Pero también estás enseñando algo más importante», continuó el hombre. «Estás mostrando que incluso en la pobreza hay riqueza en el corazón humano». Esas palabras resonaron profundamente en Santiago, quien nunca había pensado en su labor como algo tan trascendental. Para él, solo estaba haciendo lo que sentía que debía hacer: cuidar de su hermana y ayudar a quienes lo necesitaban. Con cada día que pasaba, Santiago sentía que su vida estaba llena de un propósito más grande de lo que jamás había imaginado. Aunque seguía siendo un niño, su corazón albergaba una sabiduría que solo podía venir de las experiencias vividas y de los sacrificios hechos por amor. Isabela, por su parte, había crecido rodeada de bondad y solidaridad, convirtiéndose en una niña alegre y generosa. Juntos, eran el alma del pueblo, un faro de luz en medio de las dificultades. Pero Santiago nunca dejó que la admiración de los demás lo distrajera de lo esencial: cuidar a Isabela y mantener viva la promesa que había hecho aquel día en el Cinto Prado Celestial. Un día, mientras caminaba por el pueblo con Isabela a su lado, se detuvo frente a un árbol grande y frondoso que había sido plantado recientemente por los vecinos. En su base, había una placa sencilla que decía: «En honor al amor y la esperanza». Santiago se quedó mirando la inscripción por un momento, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «¿Qué significa?», preguntó Isabela con curiosidad, mirando a su hermano con sus grandes ojos brillantes. «Significa que cuando hacemos las cosas con amor, dejamos algo bueno para los demás», respondió Santiago con una sonrisa. La niña asintió, como si entendiera perfectamente, y ambos continuaron su camino bajo la sombra del árbol. Conforme los años pasaron, el pueblo se transformó en un lugar vibrante y lleno de vida. Las casas de barro comenzaron a ser reemplazadas por construcciones más sólidas, los caminos se llenaron de risas de niños jugando, y las familias trabajaban juntas para construir un futuro mejor. Santiago, ahora,
Un joven de 16 años seguía cuidando del jarro milagroso con la misma devoción que el primer día. Aunque había crecido físicamente, su esencia seguía siendo la misma: un corazón lleno de amor y una voluntad inquebrantable. Isabela, que ya tenía 11 años, ayudaba a su hermano en todo lo que podía, convirtiéndose en su compañera inseparable. Juntos eran el símbolo del cambio que había transformado no solo al pueblo, sino también a las personas que vivían allí. Un día especial, mientras el pueblo celebraba una fiesta comunitaria organizada por Santiago e Isabela, algo inesperado sucedió. El jarro milagroso, que había sido el centro de tantas vidas durante años, comenzó a emitir una luz cálida y brillante. Todos los presentes se reunieron alrededor, observando con asombro cómo esa luz parecía envolverlos. Santiago sintió una paz profunda y entendió que el jarro había cumplido su propósito. Cuando la luz se desvaneció, el jarro quedó vacío por primera vez. Aunque algunos temieron que significara el fin del milagro, Santiago sonrió con serenidad y dijo: «El verdadero milagro no está en el jarro, está en lo que hemos construido juntos». Sus palabras resonaron en los corazones de todos, reafirmando que la verdadera riqueza estaba en la unión y el amor compartido. Después de aquel día, el pueblo continuó prosperando, pero ahora con una confianza renovada en su propia capacidad para enfrentar cualquier desafío. Aunque el jarro milagroso ya no producía alimento, su legado permaneció vivo en cada rincón del lugar. Santiago e Isabela siguieron siendo líderes naturales, guiando a su comunidad con el mismo amor y dedicación que los habían llevado hasta allí. La pequeña casa de barro, que había sido el epicentro de tantas historias de esperanza, se convirtió en un símbolo para todos. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio y la bondad podían iluminar el camino. Con el tiempo, Santiago decidió compartir su historia con otras comunidades que enfrentaban dificultades similares. Viajaba a pueblos cercanos, llevando consigo no el jarro vacío, sino las lecciones que había aprendido. Hablaba sobre la importancia de la solidaridad, del amor incondicional y de cómo incluso los actos más pequeños podían tener un impacto profundo. En cada lugar que visitaba, dejaba una semilla de esperanza, inspirando a otros a trabajar juntos por un futuro mejor. Isabela solía acompañarlo en estos viajes, aprendiendo de su hermano y compartiendo también sus propias experiencias. Juntos demostraban que el verdadero milagro no era algo material, sino la capacidad humana de transformar la adversidad en algo hermoso. A medida que los años pasaron, Santiago e Isabela crecieron y sus vidas tomaron caminos nuevos, pero siempre permanecieron conectados por el lazo inquebrantable que habían formado en su infancia. El pueblo, que alguna vez fue un lugar olvidado y lleno de desesperanza, ahora era conocido por su espíritu comunitario y su capacidad para superar las adversidades. Las personas que vivían allí contaban la historia del jarro milagroso como una leyenda, pero también como una verdad que había cambiado sus vidas para siempre. Santiago, aunque ya no era un niño, seguía siendo recordado como el joven que había dado todo por su hermana y por su comunidad. En uno de sus últimos viajes a un pueblo lejano, Santiago se detuvo frente a una iglesia pequeña y humilde. Entró y se arrodilló frente al altar, agradeciendo en silencio por todo lo que había vivido. En ese momento sintió una paz profunda y una certeza en su corazón. El verdadero milagro no había sido el jarro ni la comida infinita, sino el amor que lo había guiado en cada paso de su camino. Cuando salió de la iglesia, vio a Isabela esperándolo bajo la sombra de un árbol, con la misma sonrisa radiante que siempre había iluminado su vida. Juntos caminaron hacia el horizonte, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, siempre tendrían la fuerza para enfrentarlo mientras estuvieran unidos. Con el paso del tiempo, Santiago e Isabela se convirtieron en un ejemplo para muchos otros. Su historia se transmitía de generación en generación, no solo en su pueblo, sino también en los lugares que habían visitado. Las personas hablaban de ellos como símbolos de resiliencia, amor y fe, recordando cómo un niño había transformado su dolor en una fuente de esperanza para todos. Aunque ya no vivían en la pequeña casa de barro, sus raíces permanecían profundamente arraigadas en la comunidad que habían ayudado a construir. Cada vez que regresaban al pueblo, eran recibidos con abrazos y sonrisas,
como si nunca se hubieran ido. Un día, mientras caminaban por el pueblo juntos, Santiago e Isabela se detuvieron frente al gran árbol que había sido plantado años atrás. Ahora era un símbolo imponente de todo lo que habían logrado, con ramas fuertes que parecían abrazar el cielo. Santiago tocó la placa en su base y leyó las palabras una vez más. En Minusente, honor al amor y la esperanza. Isabela lo observó y dijo, todo comenzó con ese jarro milagroso, pero lo que realmente cambió nuestras vidas fue tu corazón. Santiago sonrió y respondió, nuestro corazón. Ambos se quedaron allí por un momento, disfrutando del silencio y recordando todo lo que habían vivido juntos. Sabían que el verdadero milagro siempre había estado en ellos mismos. Con los años, el pueblo organizó una celebración anual en honor a la historia de Santiago e Isabela. La gente se reunía bajo el gran árbol, compartiendo comida, música y recuerdos. El evento no solo era una forma de agradecer por todo lo que habían aprendido, sino también de inspirar a las nuevas generaciones a vivir con amor y generosidad. Santiago e Isabela asistían cada año, aunque ahora eran adultos con vidas propias. En cada celebración, Santiago tomaba un momento para hablar con los niños del pueblo, contándoles sobre el sacrificio y la importancia de cuidar a quienes amamos. Su voz era cálida y llena de sabiduría, y los niños lo escuchaban con admiración. En una de esas celebraciones, mientras el sol se ponía y las luces comenzaban a iluminar el lugar, Santiago se sentó bajo el árbol junto a Isabela. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó ella con una sonrisa nostálgica. Claro que sí, respondió él, mirando las ramas que se extendían hacia el cielo. Fue difícil, pero valió la pena. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que los sonidos de las risas y la música llenaran el aire. Aunque sus vidas habían cambiado mucho desde aquellos días difíciles, sabían que siempre llevarían consigo las lecciones aprendidas y el amor que los había guiado desde el principio. En los últimos años, Santiago comenzó a escribir un libro sobre su historia y la del jarro milagroso. Quería que las lecciones que había aprendido llegaran a más personas, incluso a aquellas que nunca podrían visitar su pueblo. Isabela lo animaba en cada paso, ayudándolo a recordar detalles de su infancia y los momentos más difíciles que habían enfrentado juntos. El libro no era solo un relato de hechos, era una carta de amor a la humanidad, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, el sacrificio y el amor podían cambiar vidas. Cuando finalmente lo terminó, Santiago sintió una profunda satisfacción, como si hubiera completado una parte importante de su misión. El día en que el libro fue presentado al pueblo, todos se reunieron bajo el gran árbol para escuchar las palabras de Santiago. Con Isabela a su lado, comenzó a leer un fragmento que hablaba sobre el prado celestial y el encuentro con la figura divina. Mientras leía, las personas escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos. Al terminar, Santiago cerró el libro y dijo, este milagro no fue solo mío, fue nuestro. Cada uno de ustedes formó parte de esta historia, porque juntos transformamos nuestra realidad. Los aplausos llenaron el aire, pero lo que realmente quedó en los corazones de Mintusina todos fue la certeza de que la verdadera magia estaba en la unión y el amor compartido. En los últimos años, Santiago comenzó a escribir un libro sobre su historia y la del jarro milagroso. Quería que las lecciones que había aprendido llegaran a más personas, incluso a aquellas que nunca podrían visitar su pueblo. Isabela lo animaba en cada paso, ayudándolo a recordar detalles de su infancia y los momentos más difíciles que habían enfrentado juntos. El libro no era solo un relato de hechos, era una carta de amor a la humanidad, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, el sacrificio y el amor podían cambiar vidas. Cuando finalmente lo terminó, Santiago sintió una profunda satisfacción, como si hubiera completado una parte importante de su misión. El día en que el libro fue presentado al pueblo, todos se reunieron bajo el gran árbol para escuchar las palabras de Santiago. Con Isabela a su lado, comenzó a leer un fragmento que hablaba sobre el prado celestial y el encuentro con la figura divina. Mientras leía, las personas escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos. Al terminar, Santiago cerró el libro y dijo, este milagro no fue solo mío, fue nuestro. Cada uno de ustedes formó parte de esta historia,
porque juntos transformamos nuestra realidad. Los aplausos llenaron el aire, pero lo que realmente quedó en los corazones de todos fue la certeza de que la verdadera magia estaba en la unión y el amor compartido. Con el paso del tiempo, el Libro de Santiago se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas fuera del pueblo. Historias de sacrificio, amor y esperanza comenzaron a surgir en otros lugares, como si las palabras de Santiago hubieran encendido una chispa en los corazones de quienes lo leían. Mientras tanto, él e Isabela continuaban viviendo en el pueblo, rodeados por la comunidad que habían ayudado a construir. Aunque sus vidas eran más tranquilas ahora, nunca olvidaron los días en los que todo parecía perdido y cómo un milagro había cambiado su destino para siempre. En una tarde tranquila, mientras Santiago e Isabela caminaban juntos por el campo, ella le preguntó: ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Santiago la miró con una sonrisa serena y respondió: No tengo ninguna duda. Ambos se detuvieron bajo el cielo abierto, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. En ese momento, no necesitaban palabras. Sabían que todo lo que habían vivido había sido guiado por un propósito mayor. Mientras el viento acariciaba sus rostros, Santiago sintió una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. Y aunque el jarro milagroso ya no estaba lleno de pan y pescado, seguía siendo un símbolo eterno del amor que los había sostenido desde el principio. Años después, cuando Santiago ya era un hombre mayor y el pueblo había florecido completamente, decidió dejar el jarro milagroso en la iglesia del pueblo como un símbolo para las generaciones futuras. Lo colocó en un altar sencillo, rodeado de flores frescas, y escribió una pequeña placa que decía: «El verdadero milagro está en el amor que compartimos». Las personas del pueblo visitaban la iglesia para ver el jarro y reflexionar sobre su significado. Aunque ya no producía alimento, seguía siendo un recordatorio poderoso de cómo la bondad y el sacrificio podían transformar vidas. Santiago e Isabela vivieron el resto de sus días en paz, rodeados por la comunidad que tanto amaban. Cuando finalmente partieron de 1900 en este mundo, sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva del pueblo como un legado eterno. El árbol grande seguía creciendo, fuerte y lleno de vida, mientras los niños del pueblo jugaban bajo su sombra. La historia del jarro milagroso se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras, inspirando a personas de todo el mundo a creer en el poder del amor y la esperanza. Y así, el milagro que comenzó con un pequeño jarro de barro nunca dejó de iluminar corazones.